¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos están sintonizando desde sus diversas plataformas a través de esta aplicación y les enviamos un muy fuerte saludo desde la Universidad Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando en esta ocasión una serie de videopláticas, aprovechando en esta situación muy especial que estamos en el mundo, en nuestro país y en Baja California Sur por motivo de la contingencia del COVID-19. Queremos empezar a abordar una serie de temas importantes para, no solamente para la universidad, sino para la comunidad surcaliforniana en general. Y en esta ocasión vamos a iniciar esta serie de videopláticas con el tema de prevención de accidentes del adulto mayor en el hogar. Y para eso está con nosotros la licenciada Michelle Alberto, quien es fisioterapeuta, coordinadora del consultorio de fisioterapia que se encuentra adscrito a al Centro de Desarrollo Humano de nuestra propia universidad, a quien le doy la bienvenida. Licenciada Michelle, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días todavía. Pues muchas gracias y pues estamos estrenando este nuevo ejercicio en el marco pues de esta situación especial, ¿no?, que estamos viviendo todos en el mundo. Licenciada, pues en los últimos años el tema de los adultos mayores como un sector de la población muy importante en nuestro país ha cobrado importancia y yo creo que es un tema que pues es de toda la vida. En realidad pues adultos mayores siempre han existido, pero creo que en los últimos años se le ha prestado mucho mayor atención y sobre todo algo que muchas familias hemos convivido de alguna manera con el tema que vamos a tratar el día de hoy, y es precisamente esas consecuencias que pasan cuando un adulto mayor se cae en la casa. Me gustaría que nos pudiera platicar pues una primera idea general acerca de este tema. Pues bueno, actualmente somos ya, bueno, hay más adultos mayores en México, en todo el mundo, pero en México ya son más los adultos mayores que niños de 5 años. Entonces, lamentablemente no están llegando en las condiciones adecuadas los adultos mayores en cuanto a la salud. Y eso, pues, nos condiciona a tener que ofrecer mayores servicios de salud. Por ejemplo, nosotros los fisioterapeutas se va perdiendo la movilidad, la coordinación, el equilibrio y el paciente va perdiendo su independencia. Entonces, eso también provoca a los adultos mayores a que se sientan frustrados, que tengan problemas emocionales, no se sientan útiles, primero como personas, y luego que su entorno familiar los va haciendo a un lado poco a poco, dejándolos prácticamente en un rincón como un mueble más. Ajá. Entonces, su calidad de vida va todavía disminuyendo. Entonces, todo eso nos va trayendo muchos problemas, o sea, como persona, desde el adulto mayor y también al entorno familiar, el económico, al social. Así es, y en ese sentido, bueno, por eso esta plática con la que iniciamos las videoconferencias, me gustaría plantearle, pues en un primer momento, cómo podríamos definir precisamente lo que es una caída del adulto mayor. ¿Definir? Sí. Pues sería una caída, es la consecuencia de un acontecimiento que precipite al paciente, a la persona adulta mayor, al suelo en contra de su voluntad. Así En ese tal cual. sentido, las caídas, bueno, estamos hablando del tema que sucede en el hogar. Sí, sí, ciertamente puede suceder en cualquier lugar, pero existe ese dato de que el mayor número de accidentes, precisamente los adultos mayores, sucede dentro de la casa. Sí, es de mucha mayor frecuencia que ocurre en la casa porque ahí se la pasan la mayor parte del tiempo. Bien, entonces, en ese sentido, ¿cuáles considera usted que sean estos riesgos, los factores que de alguna manera predisponen a que suceda un accidente, es decir, una caída de un adulto mayor dentro de nuestra casa? Pues hay dos tipos de factores. Uno que es parte de la persona, se llaman factores intrínsecos, que serían como la edad, enfermedades agudas o crónicas que padezca el paciente y el uso de fármacos que pueden ocasionar
cierta somnolencia, mareos, cierta fatiga o como sensación como de pesadez en miembros, en las piernas, ¿no? Sobre todo. Eso puede condicionar a sufrir una caída. Y los factores extrínsecos, que serían como las barreras arquitectónicas, los muebles, cómo está el piso, si es liso, si es demasiado resbaloso, si hay alfombras, tapetes, si hay escalones, la altura, también el uso adecuado de zapato. Y a eso se le agrega, a esos dos factores se les va a agregar si el paciente tiene la suficiente fuerza, la suficiente movilidad en las piernas o en todo el cuerpo, el equilibrio, el control, una correcta postura. Y en el caso de los primeros, es decir, los intrínsecos, de alguna manera, bueno, los que convivimos con un adulto mayor en nuestra casa, ¿a qué debemos de prestar atención para poder prevenir, en primer lugar, este tipo de accidentes? A los extrínsecos, pues sería tener un mayor espacio en cuanto a los muebles, no tener tapetes, alfombras, procurar que en el espacio en donde se mueva el adulto mayor sea solamente en una planta, que no tenga necesidad de subir constantemente, así su cuarto es una casa de 2 pisos y que su cuarto puede estar en planta baja, que ahí se quede, porque o si está definitivamente en el primer piso, que solamente baje, o sea, se quede ahí, se arregle en su cuarto y baje y no vuelva a subir hasta que se vaya a dormir. Que todas las actividades las realice en la misma planta. Y en ese espacio igual hay que tener una separación de los muebles suficiente para que él se pueda mover sin que haya ningún estorbo, ¿no? En el caso de los baños sería adaptar, poner barras en las paredes para también la altura del water y entonces enfrente coloca una barra para que se pueda sujetar de ella para levantarse o sentarse. En el caso de la ducha, igual poner barra y también una especie de un tapetito o unas cintas para que no se resbale. Son antiderrapantes en el baño, o sea, adentro, en la ducha, y también se pueden colocar afuera. Al igual que si hay escaleras, un escalón o varios, se colocan ahí esas cintitas para que no se vaya a resbalar. En realidad, con toda esta serie de limitantes o de obstáculos que usted señala, pues prácticamente estamos teniendo la sensación de que en cada metro que camina un adulto mayor en nuestra casa tiene un obstáculo y es un riesgo para el adulto mayor. Así es. Sí, sí, sí. Lamentablemente porque no tenemos hábitos, ¿no? De unos buenos hábitos alimenticios y luego de ejercicio, cuando llegamos a esa etapa, ya estamos súper atrofiados. Entonces, la pérdida de movilidad, de fuerza y de elasticidad de todo nuestro cuerpo. En esta parte, si estamos pensando en una casa, por ejemplo, de interés social, donde si bien es cierto que el espacio es menor y tal vez podríamos observar que hay una acumulación excesiva tal vez de muebles, pues, ¿qué tenemos que hacer si en realidad nos hace falta una sala, pero que es muy grande para nuestra dimensión de la casa, o en el comedor, si somos 4 o 5 personas, también? Es decir, el espacio en realidad se reduce muchísimo para un adulto mayor. Sí, bueno, en ese tipo de casas o departamentos también ya que lo están siendo muy, muy reducidos, pues convendría pues no tener una sala de 3 piezas, por ejemplo, ¿no? Que sea 1 o 2 piezas máximo, el comedor pues que sea la mesa pues más reducida, pero a lo mejor con más sillas, pero que estén, o sea, súper bien cuando no se estén usando, que todo esté en orden, que todo esté como compacto y tratar pues de ampliar, si no se va a usar, tal vez se puedan mover los muebles para permitir un libre acceso a este adulto mayor, ¿no? Que se pueda desplazar de su cuarto a la sala o si quiere a la cocina, solo, ¿no? Hay que darles esa libertad
hay que hacerlos sentir seguros y que pueden seguir haciendo sus cosas independientes, ¿no? De forma independiente. Tal vez habría que modificar por ratitos, ¿no? Nada más mover un poquito el comedor en este caso, ¿no? Si no se pudo encontrar un comedor o una sala de ciertas características o dimensiones, bueno, tal vez moverlo en el tiempo en que no se vaya a usar para poder tener un espacio amplio. Bien, ya en este momento nos platicó entonces de las cuestiones extrínsecas, ¿no? Que tienen que ver con el adulto mayor, es decir, las condiciones materiales, físicas que están en el hogar donde se vive, pero también hay que tener en cuenta algunos autocuidados del propio adulto mayor. Sí, pues si no tuvo una actividad física previa, en cuanto, por ejemplo, a la clínica, tenemos un programa para que el paciente, para que el adulto mayor recupere esa movilidad, esa elasticidad de todos los músculos, de brazos, de piernas, del tronco, y también la fuerza muscular, para que él se sienta seguro al momento de pararse. O sea, ni siquiera estoy hablando de caminar. Al estar así de súper básicas, para que se sienta seguro y desplazarse entonces ahora sí en su casa, de su cuarto al baño, del baño a la cocina, o sea, en toda la casa, y después hacerlo ya en la calle. O sea, simplemente que pueda ir solo a la tienda, al súper, a la farmacia, y ya después que se pueda reunir con amigos en una reunión familiar, ¿no? Pero nos tenemos que enfocar en recuperar la movilidad, la elasticidad y la fuerza muscular en una forma estática y después dinámica. Pues también otro tema importante que tiene que ver con este asunto es que, pues bueno, la presencia de un adulto mayor en nuestra casa, pues es un asunto de toda la familia. En el caso de quienes convivamos, ¿no? Ya sean los hijos, o si es un hermano, o si es nuestro abuelo, o un familiar de otro grado. Al final de cuentas, pero entonces en el cuidado del adulto mayor debe intervenir toda la familia. Sí, sí, todos pues en este caso todos los hijos, y si nada más se encuentra viviendo con un hijo o una hija, pues va a caer sobre ese hijo pues casi toda la responsabilidad, ¿no? Del autocuidado, de las necesidades básicas que necesita esa persona. Y pues hay que hacernos conscientes que así como nuestros padres vieron por nosotros por muchos años, o sea, nos enseñaron todo, estuvieron ahí, pues llegando ellos a esa etapa, nosotros también tenemos que hacernos cargo de ello, pero que no nos pese, o sea, que no nos dejemos ahí en la esquina porque sufren, la verdad. Cuesta trabajo porque también ya como adultos podemos tener la pareja, el trabajo, nuestras propias necesidades, ¿no? Con la familia, con los amigos, pero ellos han perdido mucha de su independencia. Entonces no hay que dejarlos olvidados porque van sufriendo mucho, se deprimen y eso les va ocasionando muchas enfermedades o complicaciones. Eh, y finalmente, pues terminan solos, sufriendo y aislados, ¿no? O sea, Pero ese abandono, si bien es cierto que antes en el pasado era mucho más grande la indiferencia de los miembros de la familia, en los últimos años yo creo que ha cambiado un poco más esta situación y prestamos más atención a nuestros adultos mayores. Sin embargo, pues también como en una parte mencionaba usted en su comentario, pues es una historia, es una parte de nuestra historia familiar, ¿no? Es decir, este respeto, el afecto, el cariño que podemos tener o que debemos tener hacia nuestros adultos mayores. Es decir, este cuidado en realidad se viene forjando desde tiempo atrás, no cuando el adulto mayor llega a esta etapa de ser un adulto mayor. sí, 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 claro. Luego han llegado casos que el papá o la mamá fueron bastante duros o injustos, ¿no? Con los hijos en su infancia, en la adolescencia, y entonces ahora me dicen, es que, ¿cómo me voy a hacer cargo de él o cómo le voy a
a cómo lo voy a cuidar cuando él no lo hizo conmigo, ¿no? Bueno, esos ya son otros temas, ¿no? Pero la mayoría sí eh, pues vio por sus hijos, entonces es un tanto como el amor, como el respeto, como pues ahora me va a mí, ¿no? Cuidar de mi papá, de mi mamá, lo que sea. Pero la verdad es que yo veo ahora, o sea, en lo que me ha tocado, que cada vez hay menos valores y eso afecta. Ya no, como que no les importa tanto sí, está mal, pues lo dejo, total, él puede hacerlo solo. Y ya, no les dan tanta importancia ahora. Bueno, entre estos valores, pero también algunos principios que tienen que ver con esta relación, no solamente con los adultos mayores, ¿no? En general con las personas con las que convivimos, es un asunto que involucra la tolerancia, porque pues en la medida que avanza la edad del adulto mayor, uno puede encontrar en que cada vez es más difícil controlarlo, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Pero entonces esa parte nos compete a nosotros, quienes tendremos a cuidado a un adulto mayor, en tratar de entender cuál es el comportamiento y tratar de anticiparnos a eso, ¿no? Porque por eso hemos estado platicando de la importancia de este tema. Sí, ellos se vuelven un poco más necios, pues ya tienen ciertas ideas, y también tenemos que entender que se empiezan a frustrar porque pierden coordinación, pierden esa agilidad. Lo platico con mis tías, con mi mamá, que ella me dice, es que noto que ya no tengo esa misma coordinación, ¿no? Quiero hacer ciertas cosas, pero me cuesta trabajo. Y no es tan mayor, ¿no? Mi mamá tiene 56 años. No por eso significa que ya sea una viejita que se va a quedar sentada. Pero me dice, es que noto eso. Entonces me pongo a pensar en que en 15 años más, ¿qué es lo que voy a perder, ¿no? Entonces, eso también les va creando cierta frustración porque ellos quieren seguir haciendo cosas, pero ya no pueden. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos también que entrar para tolerar, entender, ser pacientes en que ya no pueden y quieren hacerlo, entonces ayudarlos. A veces se enojan, quieren hacer ciertas cosas de cierta manera, como ellos quieren o como ellos creen que es lo mejor, y nosotros les proponemos otra manera y pues no es la mejor para ellos, ¿no? Entonces no hay que pelear, hay que apoyarlos. Si ellos quieren hacerlo de esta manera, así va a ser y ya. Aunque tal vez no sea la correcta, pero para ellos lo es. Entonces... Y en algo que menciona ahorita también que es importante, menciona, por ejemplo, el caso humano, que está consciente, es decir, ella tiene plena idea de las circunstancias a las que se está enfrentando y las que se puede enfrentar en un futuro pues no muy lejano. Sin embargo, esto es porque lo está usted platicando con ella o ella tiene la confianza de poderlo comentar con usted. Pero muchas veces no sucede eso. Es decir, sigue quedando como un asunto muy interno y el adulto mayor se queda con las ganas o tiene miedo o vergüenza de poderlo platicar con alguien de la familia para que le pueda echar la mano. Sí, hay que informarnos todos de lo que nosotros, bueno, como personas vamos a padecer y también ponernos a pensar en lo que nuestros familiares, tíos, padres también están viviendo, ¿no? Actualmente, y apoyarlos. Y entonces, no solamente, bueno, hacer las adaptaciones en la casa, sino trabajar en recuperar o mantener cierta movilidad y fuerza para tener una calidad de vida mucho mejor el tiempo que nos quede, ¿no? De vida. Bien, estamos platicando con la licenciada Michelle Alberto, quien es coordinadora del consultorio de fisioterapia adscrito al Centro de Desarrollo Humano de la Universidad Mundial. Y pues en esta primera parte platicamos de estas cuestiones generales y las prevenciones. Ahora me gustaría que pudiéramos abordar pues una segunda parte, pues que es la parte más difícil seguramente, que tiene que ver cuando ya el adulto mayor sufre una caída y entonces hay que enfrentar de otra manera esta situación. En primer lugar, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un adulto mayor
sufre un accidente, tal vez por ligero o pequeño que sea? Pues si estamos ahí en casa, si estábamos con, o sea, que sufrió la caída en su cuarto, en el baño, en la escalera, eh, no tratar de levantarlo inmediatamente. Primero, identificar si está consciente, si le duele alguna parte del cuerpo, identificar qué parte podemos palpar o tocar para ver si no hubo una luxación o una fractura. Y ya que entonces él esté calmado, también nosotros, entonces ahora sí, sentarlo, irlo incorporando poco a poco para determinar si puede levantarse por sí solo, ¿no? O con ayuda nuestra. Si de plano no se puede levantar, entonces tendremos que pues, pedir ayuda. En la mayoría de los casos no pasa de un golpe, ¿no? Pero sí es recomendable que vayan al médico para que lo revise, ¿no? Dependiendo de dónde haya sido el golpe, a veces nada más es en rodillas, en cadera, puede tener algunos raspones en brazos, que se inflamen ciertas zonas del cuerpo. Si es en la cabeza, lo más conveniente es que vaya a revisión, ¿no? Si ya tuvo alguna fractura, pues bueno, ahí ya entraría la intervención, ¿no? Del médico. Ya ellos deciden si operan, si nada más se inmovilizan. Y bueno, ya después de eso tendría que darse la atención de fisioterapia. Bueno, existen diferentes tipos, ¿no? de accidentes, en este caso de diferentes tipos de caídas, que es lo que estamos platicando, pero el adulto mayor también resiente en el momento en que cae, su autoestima de alguna manera disminuye y muestra también una mayor vulnerabilidad. Sí, definitivamente ahí es cuando confirman que ya no tienen esa movilidad, esa independencia que antes tenían y entonces se frustran, se sienten inútiles, se deprimen, su autoestima se va hasta abajo, y el sentirse y verse que dependen de alguien para cosas básicas los llena de coraje. Pero entonces nosotros no vamos pues a regañarlos ni a seguirlos presionando para que se recuperen, sino nada más apoyarlos, ser pacientes y darles aliento de que esto va a pasar, de que puede recuperarse. Ajá. Quizás tuviera alguna secuela, como que no tengan la misma fuerza en esa pierna o en el brazo, que la zona que se lastimó, pero que va a seguir siendo independiente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en eso que cuando sucede la primera caída, pues muchas Bueno, veces ajá. encontramos estas frases, ¿no? De te lo dije, papá, o te lo dije, abuelo, o que iba a pasar esto y no me hiciste caso, pero eres terco. Entonces, es una serie de recriminaciones de alguna manera que empezamos a hacerle y culparlos absolutamente, ¿no? De este accidente. Sí, no, hay que omitir todo eso, porque son accidentes, son cosas que pasan, que a cualquiera nos pueden pasar. Yo me he caído últimamente, pues bueno, o sea, son accidentes porque no he usado el calzado adecuado, porque no voy atenta a dónde voy pisando. A cualquiera nos puede pasar, solamente que a esa edad, pues las complicaciones o las consecuencias, pues son un poco más serias o graves, ¿no? También, pues simplemente hay que apoyarlos. No hay que recriminarles nada a ellos. Para que llegue este momento, nos tenemos que preparar mentalmente también. Sí, sí. Sí, hay que hacernos conscientes de que vamos a ir perdiendo. Yo lo he notado, o sea, digo, estoy muy joven, pero la verdad es que he notado cosas que ya no puedo hacer o que me cuestan trabajo hacer de hace 10 años, ¿no? 15 años. Pero también me doy cuenta que me cuesta trabajo porque no hago ejercicio. Me he mantenido, la verdad, sedentaria. Entonces, si no me pongo las pilas ahorita, en 10 años me va a costar mucho más trabajo. Bueno, sucedió el accidente y a partir de ahí
pues para muchos, y esta es una frase que también escuchamos, empieza un martirio. Es decir, el cuidado ya del adulto mayor que requiere más cuidados porque hay que estarle cambiando una venda, o hay que estarle llevando el alimento tal vez a su habitación, a su cama. Esta es una nueva etapa que a la que tampoco estamos preparados. Sí, quien se quede a cargo del familiar se va a convertir en su cuidador y esta persona también tiene que cuidarse, ¿no? Porque seguramente lo va a estar moviendo, va a estar a disposición de este adulto mayor. No pasa nada, no va a ser para toda la vida, siempre y cuando se lleven las indicaciones adecuadamente, ¿no? Es existe este apoyo mutuo, ¿no? Del familiar, del adulto que se lastimó y de su familiar, esperemos que sean varios para que se apoyen, porque es tanto lo emocional como también lo económico. Entonces, sí hay que estar preparados, mentalizarse a que pues tiene que estar ahí de buena manera, atenderlo. Es un poco cansado, o diría yo bastante, porque hay que ayudarlo a hacer todo, ¿no? Y como ya lo comenté, se vuelven muy tercos. A veces no se quieren bañar, no se quieren cambiar, no se quieren despertar, no quieren desayunar, no quieren hacer nada, no se quieren tomar los medicamentos, porque están cansados, porque pues se aburren, ¿no? Y se sienten inútiles. No hay que regañarlos. Sé que cuesta trabajo, que también pueden estallar los familiares y regañarlos y sale peor, pero hay que tomar aire y darles 5 minutos y entonces hablar con ellos para hacerlos ver que el por qué tienen que hacer las cosas, que es para su bien, no es nada más para que yo me sienta bien y ya me pueda ir. Tendría que realizarse, si estamos viviendo en una casa con varios miembros, con el hijo, la esposa, uno, dos hijos o algún hermano, donde haya más de 2 o 3 personas con el adulto mayor, a partir de ese momento tenemos que hablar entre nosotros mismos, decir una pequeña reunión familiar para plantear estas nuevas condiciones de las que usted nos comenta. Sí, sí, sí son varios. Si está, por ejemplo, con el hijo viviendo con su familia o con la hija, todos tendrían que participar para que se reparta ese trabajo, ¿no? Y no sea tan pesado para una sola persona. Y que no lo vean como algo de una imposición, sino para ayudar a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, para que se recupere. Quizás, no sé, si en la mañana la mamá se levanta a hacer el desayuno, bueno, la nieta o el nieto puede ir a despertarlo, o el hijo, o el esposo puede ir a cambiarlo, a acercarle, no sé, un recipiente con agua para que se limpie la cara, cosas así básicas. Y ya después, si no puede trasladarse al comedor, que alguien se quede con él para desayunar, o todos se pueden acercar, no hay ningún problema, ¿no? Pueden escuchar música con él, leer algo, platicar, escucharlo. A veces nos cuentan las mismas anécdotas muchas veces y no está bien que le digamos, ay abuelito o papá, ya me la contaste, ¿no? Escucharlos, porque es su manera de recordar, ¿no? Es su manera de Pero también es participar, de interactuar. pero también es una especie de medida de autodefensa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien, hay que escucharlos, no pasa nada. Qué bueno que nos lo cuenten, ¿no? Así está recordando y lo hace sentir bien, lo hace sentir contento. Pero en ese no pasa nada, en realidad sí pasa porque cada miembro de la familia es una presión mayor, ¿no? Sobre el adulto, porque si vive nada más con el hijo, la hija, pues nada más podría en un momento dado, de manera desafortunada, pues estar recibiendo esta recriminación del que hablamos. Pero si eso le suma la recriminación de la nuera, la recriminación de un nieto, la recriminación del otro nieto, pues la carga psicológica para el adulto mayor crece No, ante no, cada no. miembro, ¿no? Bueno, yo me refería a que no pasaba nada al dejar que el adulto mayor nos contara sus anécdotas 80 veces, No, sí, ¿no? sí, no, No yo hay me que quería decirle referir nada. a la otra parte, ¿no? Ajá, sí, pero también hay que hablar, o sea, si la mamá es, o sea, la que va a imponer o la que va a hablar con todo el grupo, ¿no? Del familiar,
hacer hincapié en eso, que no tienen que recriminar nada. Al contrario, hay que apoyarlos, hay que ser pacientes y tolerantes con el adulto mayor, ¿no? Y si hay un momento en que ya no pueden más salirse, pedir relevo, calmarse, tomar aire y otra vez regresar, ¿no? Porque si no, sí se vuelve algo complicado. Porque también, pues a la larga, yo creo que este asunto familiar tiene que ser como toda carrera, ¿no? De gran magnitud, pues es una especie también de carrera de relevos, porque tienen que entrar primero un miembro, después otro integrante de la familia y dosificar el esfuerzo, porque en la medida que la caída o el accidente tiene mayores consecuencias, pues el tiempo de los cuidados será también mucho más largo. Sí. Hay que disponer, hay que cambiar nuestras agendas, nuestras actividades para destinar a nuestro familiar 2, 3, 4 horas y estar conscientes que se puede hacer, que se puede alargar ese tiempo, ¿no? Para estar con él, porque pueden surgir muchas cosas y que no nos pese, ¿no? Es cansado y cuando alguien ya se sienta que ese cansancio, ese enojo, esa frustración los puede superar, entonces pedir un día más de descanso para después regresar con todas las pilas, con la mejor actitud y que eso no lo sienta pues el adulto mayor. O sea, lo comento porque pasó en mi familia, ¿no? Digo, aunque yo no pude estar presente por la distancia, lo que me platicaban era eso, no es fácil, o sea, al decirlo es así como, sí, se relevan y, uy, súper bien, salgo y respiro, pero en la práctica es bastante complicado, pero el amor hacia esa persona, el querer que esté bien, ayuda a que nos tranquilicemos y órale, a seguirle, ¿no? Bien, pues, Licea, muchísimas gracias. Nos faltó, perdón, pues se nos estaba acabando el tiempo, platicar cuando, estos son accidentes menores de alguna manera, pero cuando sucede una caída y hay la fractura de un hueso de la cadera, por ejemplo, pues ahí los cuidados son mucho mayores, pero creo que tendremos tiempo de platicarlo en otra ocasión. Muy bien. Muy bien, pues la licenciada Michelle Alberto, quien es coordinadora del consultorio de fisioterapia que se encuentra adscrito al Centro de Desarrollo Humano de la Universidad Mundial. Pues antes de terminar la plática, licenciada, ¿algún punto de contacto, una referencia para que se pueda recibir orientación o apoyo para este tipo de situaciones? Pues bueno, pueden comunicarse al teléfono de la universidad, a la extensión 116, y ahí con gusto los podemos atender, que es la extensión del consultorio de fisioterapia. Muy bien, pues licenciada, nuevamente muchísimas gracias. Hay muchos temas más. Vamos a aprovechar este tiempo de contingencia para poder informarnos sobre otros temas. Pues la contingencia yo creo que por sí misma es una situación a la que deberíamos haber estado preparados. No lo hicimos, pero bueno, nos estamos enfrentando a ella y resolviéndola pues de mil maneras. Yo creo que cada persona lo está resolviendo a su manera, pero hay otras cosas que se pueden anticipar, como es la de la prevención de accidentes, ¿no? En el caso de los adultos mayores. Nuevamente, pues algún comentario final. Hay que tener paciencia con todos nuestros adultos mayores y cuidarnos para nosotros llegar sanos y fuertes a esa etapa. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias, y a quienes nos han sintonizado en alguno de sus dispositivos, los invitamos para que sigamos en contacto a través de las redes sociales de la Universidad Mundial, en donde estaremos abordando temas de interés colectivo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.